El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Nos encontramos en el capítulo 5 de San Mateo. San Mateo, que evangelizaba a judíos, convertía hacia el cristianismo a aquellas personas, presenta a Jesús en mucha relación con Moisés, como un nuevo Moisés. Lo presenta predicando en el monte y cómo revelaba cosas en el monte, así como a Moisés Dios le hablaba en la montaña. Presenta 5 grandes sermones en su evangelio, así como en Moisés
se habla de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y como el que promulgó en nombre de Dios las leyes de aquel pueblo. A Jesús entonces lo colocamos así. Los biblistas hablan de cómo Jesús da continuidad, continúa muchas cosas, descontinúa otras para mejorarlas. Por eso Él dice hoy, o muchas veces, hoy por ejemplo dice: yo no he venido a abolir la ley o los profetas, yo he venido a darles plenitud. Es decir, Él no va a faltar al Antiguo Testamento. Él quiere ubicar su misión, su proyecto, en continuidad con aquel proyecto inicial. Pero también dice: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Es decir, Él también transforma, corrige cosas. Hoy aparece en el Evangelio, diríamos fundamentalmente 4 temas, entre tanto que podemos reflexionar. Primero, el tema de las leyes en la vida de la persona. Segundo, el tema de la paz, del perdón con el prójimo, llevarnos bien con el otro. Fíjense, y dice, da esta clave Jesús, que cuando uno tiene algún conflicto, algún malentendido, algún problema con el otro, con la otra persona, que uno trate de solucionarlo rápido, sin que eso se haga grande, sin que pase a mayores. Dice, lo antes posible, antes de que eso llegue a instancias donde es más difícil solucionar las cosas. ¿Cómo nos ayuda esta clave de Jesús en la vida? A no hacer de una hormiga un elefante. Uno muchas veces tiene contradicciones con otras personas. Qué bueno es que inmediatamente uno busque a través de un gesto, de una palabra, la reconciliación, la paz. A veces uno llega incluso a perder amigos y a cultivar enemistades con cosas que incluso son tontas, insignificantes, pero que el orgullo no nos deja reparar ciertas cosas que vivimos. Yo soy de la idea que cuando uno ha tenido un malentendido con otra persona, siempre es clave la primera vez que uno se vuelve a ver con esa persona. Si cuando uno encuentra por primera vez a esa persona, uno lo saluda, uno le dice adiós, uno le dice buenos días, buenas tardes, uno ya está dando a entender de que uno no quiere tener conflicto, de que uno no quiere que se dé una enemistad, sino que uno quiere vivir en armonía y en paz a pesar de lo que se ha vivido. Disculpen que coloque este ejemplo, pero se han dado cuenta ustedes, y seguramente aquí también hay varios que nos ha gustado el fútbol, chamusquero, ¿verdad? No buenos, o no sé si aquí hay uno de esos que fue bueno. Pero fíjense, en el fútbol uno logra hacer tantos amigos, pero si uno no sabe hacer deporte, también uno puede ahí cosechar muchos enemigos. Y uno pues jugando fútbol, de repente cuando alguien anda ahí, le tira a uno sus hachazos, ¿va? Se dan roces, se dan problemas, discusiones. Termina el partido de fútbol y ¿qué hace uno? Le va a dar la mano a ese jugador. ¿Y qué dice uno? No le dice perdóname, no. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, hombre. Lo que pasó en el campo ahí se queda, tranquilo, va pues. Ya quedó eso en orden. Pero hay otros que no hacen eso, no, que se salen viendo ahí. Sí. Ya arruinaron la situación. La vida es así. Lo antes posible, dice Jesús. Uno tiene un malentendido, una contradicción. No, hombre, no hagamos las cosas complicadas, no nos compliquemos la vida. Inmediatamente busquemos que las cosas sigan en paz. Luego viene el otro tema. Dice Jesús, ustedes han oído que se dijo,
no cometerás adulterio. Pero yo les digo, con solo mirar con malos deseos a una persona, eso ya es cometer adulterio en el corazón, dice Jesús. Entonces viene y nos lleva a Jesús a que ejerzamos gobierno y control sobre nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos. ¿Y por qué? Es que el demonio es astuto, teje fino. Y uno puede decir, no hombre, yo solo pienso las cosas, pero no las hago. Hay gente que sí, dice, anda haciendo cosas tan graves. No, yo no. El ser humano es muy progresivo. Fíjense, uno anda a pie, quiere andar en bicicleta. ¿Sí? Llega a tener bicicleta, dicen, yo quiero andar en moto, compra su moto. Anda en moto, yo quiero mi carro, compra su carro. Es progresivo. Y lo serio es que también en la materia de pecado uno puede ser igual. Yo solo lo pienso, sí, es que por ahí empieza todo. Toda acción es pensamiento primero. Todo. Y fíjense, el motor de nuestro actuar es nuestro cerebro. Ustedes se dan cuenta que cuando uno se enferma, por ejemplo, tiene uno un derrame cerebral y todo, pierde movilidad de algunas partes del cuerpo. Miren este movimiento que yo lo estoy haciendo sin darme cuenta, es el cerebro el que los está ordenando. Es que es el cerebro el motor de nuestro actuar, de nuestros movimientos. Y por lo tanto, si le permitimos a nuestro cerebro que piense cosas malas, vamos a terminar haciendo cosas malas. Y el cerebro se alimenta con lo que ve y con lo que oye. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Esa información es la que el cerebro procesa. Eso es lo que influye en lo que la mente va maquinando. Y les repito, uno es progresivo. Si uno no le pone un alto a los malos pensamientos y a los malos deseos, uno va a terminar actuando mal, obrando el pecado. Por eso es que Jesús nos invita a que tengamos ese cuidado. Dirá alguien, pero ¿y cómo evitar los malos pensamientos? No, es que pueden venir malos pensamientos, pero el problema es consentirlos, procesarlos. ¿Qué decía San Francisco de Asís? Decía esto: es inevitable que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Sí, eso es inevitable, pero lo que sí puedes evitar es que hagan nido en ella, decía, hablando de los malos pensamientos. Es inevitable que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que hagan nido en ella. Es decir, pensamientos malos, impuros con respecto a la otra persona, ver a la otra persona solo como un objeto sexual, perder la pureza de la mirada y por lo tanto del corazón, la pureza del pensamiento y de los sentimientos. Entonces, si perdemos eso, eso es lo malo. Si consentimos los malos pensamientos, los malos deseos, ¿por qué? Porque se van a convertir seguramente en actos malos. El motor de nuestro actuar es nuestro cerebro. Y finalmente, el otro tema es la fidelidad a la verdad. ¿Qué dice Jesús? Digan sí cuando es sí, y digan no cuando es no. ¿Qué decimos a veces unas personas? Es que ¿cómo me cuesta decir no? Sí. No. Fidelidad a la verdad. Pues bien, esto es lo que hoy nos enseña Jesús en el Evangelio. Y volvemos al primer tema. Las personas antes de Jesús y durante el tiempo de Jesús siempre tenían como referencia de su actuar las leyes de Moisés. Cuando alguien
¿hacía algo correcto? Decían, sí, es que así lo estableció Moisés, así lo dijo Moisés. Cuando alguien hacía algo incorrecto, ¿qué decían? Eso no lo permitió Moisés, así no lo enseñó Moisés. Pero viene alguien que transforma las cosas para mejorarlas, que habla con autoridad como nunca nadie había hablado, Jesús. Y fíjense, viene Jesús y es el referente para nosotros, que así como para el Antiguo Testamento, las personas de aquel tiempo tenían siempre su actuar en apego a Moisés, qué bueno fuera que nosotros también tuviéramos nuestro actuar en apego a la doctrina, a las enseñanzas de Jesús. Que nosotros también digamos, así lo enseña Jesús. ¿Sí? Esto no lo permite la doctrina de Jesús. Así eran en el Antiguo Testamento. Nosotros que somos del Nuevo Testamento para acá, que Jesús también tenga esa repercusión en nuestra vida. Porque a veces nos llamamos cristianos, pero nuestro actuar no tiene ninguna referencia con Jesús. Llevamos la vida como se nos ocurra, como se nos antoja, incluso sabiendo qué cosas son buenas y qué cosas son malas, hacemos el mal. Hoy la primera lectura nos habla de esto, ¿no? De cómo nosotros nos ubicamos. Jesús nos ubica con libertad ante todo, y nosotros somos los que decidimos el bien o el mal. Pero hay que saber que uno en verdad va a ser libre cuando uno opta por el bien, ¿sí? Y todos sabemos, miren, ¿por qué los niños hacen la primera comunión a partir de los 7 años y no antes? ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino lo enseña. Porque a partir de los 7 años ya tenemos suficiente uso de razón. Ya están nuestras facultades racionales lo suficientemente aptas para distinguir el bien y el mal. Hay en nosotros algo que se llama ley natural, ¿sí? Dios ha inscrito en nosotros por naturaleza la capacidad del bien, de distinguir el bien y hacer el bien, y también distinguir el mal. Cuando uno obra mal no es porque ignora el mal, es porque uno tontamente se ha dejado llevar por el mal. Pues hoy Jesús nos enseña esto también, de que obremos el bien no solo por apego a las leyes, sino que optemos por el bien, por amor al bien, por atracción al bien. Ya se dieron cuenta ustedes, fíjense, Jesús está denunciando aquí algo que se llama legalismo. Legalismo. ¿Qué es el legalismo? Cuando alguien para todo quiere tener leyes y actúa solo obligado por las leyes, pero no movido por el bien, desde la libertad. Y entonces, ¿qué? La vida se hace una carga pesada y jugamos incluso a burlar leyes. Miren, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿por qué observamos a veces las leyes de tránsito? Muchas veces no las observamos porque es lo mejor para nuestra vida y para el bien común del pueblo. No, las observamos cuando sabemos que Metra nos ve. ¿Sí? Llevamos el cinturón de seguridad si la policía está por ahí y nos puede poner una multa. Pero solo nos damos cuenta que ya no nos ve el policía y desabrochamos el cinturón de seguridad. ¿Y qué? No, hombre, si el cinturón de seguridad no está puesto para que nos coloquen remisiones no, está para salvar la vida. Deberíamos de hacer esa reflexión, ¿no? Que las leyes no están para fastidiarnos la vida, está para favorecernos la vida y la convivencia social. Tengamos también ese cuidado en nuestra iglesia, que nuestra iglesia
no se convierta en una experiencia, en un lugar de leyes. A veces la fe, en vez de ser una experiencia gozosa del amor de Dios, que eso tiene que ser, nuestra experiencia de fe tiene que ser una experiencia de amistad con Dios, de amor de Dios. Pero a veces creemos que es cumplir leyes y nos inventamos leyes para todo. Somos legalistas, somos lilleros, andamos haciendo problemas para todo, porque supuestamente no cumplimos algunas leyes que ni son las que están establecidas por la doctrina de la iglesia. Hoy entonces tratemos también de evitar eso en nuestra iglesia, que nuestra iglesia no sea una aduana, ha dicho el Papa Francisco, donde tenemos leyes para ver quién entra y quién no entra, quién pasa y quién no pasa. No, evitemos el legalismo, evitemos eso. Hay ya suficientes normas bien reflexionadas en la iglesia que nos ayudan a la experiencia de fe comunitaria. No nos andemos inventando otras. Sí. A veces hay experiencias religiosas así, ¿verdad? En ciertas parroquias donde tienen leyes de cómo tiene que caminar el lector, cómo tienen que presentar los dones, y están pendientes si viene con el caminadito que le enseñaron, y si no viene con el andadito que le enseñaron, ya no le dan participación, y que así no se camina en la iglesia. ¿Quién se ha inventado eso? Cuando lo indispensable es esto, el amor. Jesús se da cuenta que en medio de todas aquellas leyes de los judíos tenían 613 leyes, pero que faltaba la fundamental, el amor. ¿De qué sirve que vengamos aquí y por lo que nos dan? Fíjense, en las formaciones uno se pone a veces a explicar cosas, temas, la doctrina de la iglesia. Deja uno un espacio para preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Nada que ver con el contenido, sino con estas cositas, ¿verdad? Padre, ¿verdad que uno las manos las tiene que llevar aquí, no aquí? Padre, ¿verdad que uno tiene que caminar no sé cómo y no sé cómo? Esas son las preguntas. A la gente le empatinan las leyes, ¿sí? Tenemos que tener orden, sí. Tenemos que ser celosos y cuidadosos de las cosas, pero no caer en eso. Tiene que ser esta experiencia una experiencia gozosa del amor, del encuentro con Dios. ¿Sí? A veces hay personas que están en eso y va de ver los detalles y dejan a un lado la verdadera celebración de la fe. ¿Sí? Y llevan a eso a la gente, al que aquí en el templo camine bonito, se comporte bonito, y allá afuera se comportan feo, caminan feo. ¿En qué estamos? ¿No? ¿Qué dice Jesús hoy? Él no quiere solo amor para Él. Él quiere que lo amemos a Él, pero amando a los hijos de Él. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.